Buenas noches. En esta oportunidad quiero hablar sobre el tiempo en que estuve en la universidad. Bien, resulta algo extraño y anecdótico que en este lugar, pues la gente se dedique a vivir de temas, eh, sobre todo relacionados con eh, sobre temas relacionados con la vivencia universitaria, ¿no? La vivencia universitaria que muchas veces en nuestras vidas, al parecer, resulta muy poco importante desde el sentido de la sociabilidad. Más que todo nos interesa avanzar en los grados y terminar en la universidad y, y así poder culminar todo aquello que implica, ¿no? Resulta que algo anecdótico. Mi abuela, por ejemplo, mencionaba algunos términos, entre ellos, como ella no conocía muy bien, no había ingresado a un colegio, ¿no? A veces pronunciaba la palabra no le curae. Es extraño que en la universidad se buscaran un personaje con el nombre de o con el apellido de no le curae, que más tarde esta sociedad le daría trabajo. La sociedad es libre de darle trabajo a quien desea. Sin embargo, resulta anecdótico que le proporcionen, le otorguen importancia a aquello que decía, pues, una persona de sumo más importante para una familia que para una universidad. Eh, yo pienso que en este lugar no existe universidad. La universidad es más que adoptar patrones de conducta, adoptar acciones que impliquen una calidad universitaria. Es más que eso. La universidad es especializarse, es vivir como universitario. Pero después de muchos años me percato de ello. En este lugar no existe la universidad, en realidad, porque adoptar conductas eh, guiados principalmente por la obtención de recursos económicos, y todo eso está parametrado, todo está eso coligado de tal manera que se refuerza con falsedades la vivencia universitaria. Falsedades entre ellas el que porque alguien que no conforma parte de la universidad le otorguen mayor importancia cuando su importancia radica o incide principalmente en en la parte más importante de ese podium familiar que se refiere al reconocimiento social, en que el reconocimiento social ha difundido una fuerza económica a una familia, ¿no? Para que se vean beneficiados con la supuesta o el supuesto aprecio por esas palabras que de sumo es más importante para una familia que para un grupo intelectual. Por eso es que ese grupo intelectual nunca existió. La existencia de un grupo intelectual implica un avatar, una lucha contra esos problemas que afectan el normal desenvolvimiento de una persona, ¿no? En el sentido en que el ser humano debe perfeccionarse diariamente, el ser humano debe mejorar
diariamente, ¿no? Esa es la propuesta dentro de una universidad y que luego se olvida para luego centrarse solo al aspecto económico. El aspecto económico es más relevante dentro de la universidad así denominada en este lugar. Esto no de ninguna manera puede limitar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión incide principalmente en una crítica constructiva. Si las personas dentro de este lugar se dedicaran a realmente estudiar, entonces no habría ningún problema. Hay muchos problemas de los cuales uno no debería preocuparse. Entre ellos, por ejemplo, cómo debe o debería fallar un juez. Debemos preocuparnos por el aspecto político, por el aspecto familiar, por el aspecto económico, por las fuerzas económicas, por las ideologías y por toda una serie de contaminantes sobre el juez, de tal modo que ya no podemos esperar con seguridad un fallo jurídico, sino un fallo político-social. O sea, que no encontramos nada en el contenido de derecho, más que expresivo, más que solamente sustentado en una poesía jurídica, pero que no se centra en una verdad y en una realidad en el derecho. El derecho, todos sabemos que es más que norma, más que valores, es toda una unidad. Es el derecho, es el valor y la justicia juntas, unidas, más que juntas, unificadas, que contribuyen a un verdadero desenvolvimiento en la administración de justicia. Por ello, es que resulta anecdótico que en este lugar la integración solamente para conseguir beneficios económicos. En este lugar amerita una investigación realmente científica por parte de científicos de otras instancias, de otros lugares, de otros estados, que permitan que por ello se pueda determinar cuál es el contenido real dentro de la universidad de este lugar. ¿Acaso es menos importante la formación intelectual? No es que acaso es verdad realmente, y eso se manifiesta de forma afirmativa, que el aspecto económico es más relevante que el aspecto intelectual, de tal modo que ya existen una serie de escaños, pero no escaños de carrera judicial, de carrera fiscal, que eso solamente queda dentro de la ley, porque en la praxis ya existen otro tipo de escaños, ¿no? El escaño de un reconocimiento social, donde el escaño del reconocimiento social pues impide que exista un escaño verdadero de desarrollo intelectual y jurídico. Porque el escaño social se dedica a frustrar el camino de verdaderos intelectuales, ubicando a determinadas personas dentro del órgano fiscal para que no escatimen en utilizar la fuerza del Estado solo para amedrentar a aquel que lucha jurídicamente. El derecho no ha sido forjado, o no ha sido no ha sido la finalidad de instituirle para ser utilizado exclusivamente como fuerza pública para conseguir todo aquello que implique el aspecto económico. Recuerde
que principalmente para resolver un problema, y esto en realidad para resolver un conflicto jurídico, no se requiere solamente el conocimiento de la ley, siempre lo supe. Sin embargo, cuando entré a un ente judicial, me exigieron que el proyecto debería estar configurado al revés, es decir, sustentado principalmente en la ley, ¿no? Aparentemente ello es negativo porque ya se ha explicado que el derecho no es ley, que el derecho es justicia, es valor. Sin embargo, es porque eso está explicado aparentemente. ¿Por qué? Una sola pregunta. ¿Acaso el derecho positivo ha quedado extinguido? ¿Por qué el Congreso diariamente expulsa, emite una serie de leyes en las diferentes áreas del Estado? ¿Por qué emite decretos supremos, resoluciones legislativas? No, no ha sido apartado. Negar su existencia total es retrotraer al ser humano a una existencia primitiva. El problema está en que cuando pretendemos solucionar cosas reales, centrados exclusivamente en el aspecto positivo, cuando el aspecto positivo está vinculado a la característica de la obligatoriedad. Por ejemplo, cuando hablamos de contratos, el contrato de compra-venta jamás, por reconocimiento del mismo ordenamiento jurídico peruano, jamás se le exige al que compra o al que vende necesariamente celebrar por escritura pública, porque no existe una formalidad ad solemnitatem. La formalidad ad solemnitatem solo existe jurídicamente para algunos contratos, entre ellos la donación. La donación, si usted dona un objeto sin la escritura pública, entonces es nulo. Y si es nulo, entonces no tiene ningún efecto jurídico. Pero sí tiene efectos, pero eso es hablar desde el sentido como donación. Es decir, no se produce la donación porque el reconocimiento jurídico le otorga un mayor valor que al valor real. Hablamos de ficciones jurídicas y es que en el derecho existen diversas ficciones jurídicas. La ficción jurídica en el sentido en que no se va a transmitir algo, su calidad de poder disponer, de poder ser propietario, no se va a transmitir a otra persona dentro del ámbito de la donación si ésta no se celebra mediante el documento de donación. Por eso es que se trata o se habla de aspectos jurídicos que pueden pesar sobre la realidad misma. Alguien dice, bueno, donar es transmitir con mi voluntad algo, y lo estoy haciendo con mi voluntad y el señor o el joven lo utiliza. Sin embargo, ello resulta siendo falso. ¿Por qué? Resulta siendo falso porque principalmente resulta siendo falso ello en otros contratos como la compra-venta. Si el contrato no se celebra por escritura pública, no podemos concluir que no se haya transferido los poderes propios de la propiedad y propios o específicos de la propiedad, porque el ordenamiento no lo exige. La exigibilidad está ahí. Entonces,
Vienen otro grupo de intelectuales y dicen, la ley no vale, la ley no tiene valor. Primero están nuestros criterios y los criterios están mejor. Resulta que los criterios principalmente son aquellos que alumbran, proporcionan luz, ¿no?, en ese ámbito de oscuridad en donde el derecho debe mejorar. Pero no podemos actuar como legisladores, porque si bien es cierto, el pueblo es quien ha otorgado poder al Estado para administrar justicia, para instituir leyes, no es el pueblo de siempre, en el sentido en que es ese pueblo que se instituyó hace mucho tiempo y acordó otorgar poder al legislador para instituir la ley, ¿no? Es cierto que el pueblo actual puede reunirse para conformar un grupo e instituir una ley, pero esto es cuando existe un referéndum, cuando hay que elegir nuevas autoridades, cuando hay que ver una reforma en la Constitución. En tal sentido, la calidad de poder instituyente, ¿no?, solamente es excepcional, a diferencia de aquel que instituyó la primera Constitución para que un Estado se organice y se rija mediante un ordenamiento. Mencionan algunos, el problema se suscita cuando alguien menciona, bueno, no somos robots, no somos simios y debemos hacer lo que nos parece, lo que se nos antoja. Entonces, e incluso eso es escuchado por en una iglesia determinada, en un grupo de vagos en la calle, y las palabras suenan igual y contienen el mismo significado. ¿Por qué? Resulta que hoy en día el religioso se ha rebelado contra la ley positiva, aduciendo que eso solamente realizan aquellos que son simios, robots, y también eso se escucha en aquellos que son vagos, delincuentes de la calle. Bien, el ordenamiento jurídico no ha sido instituido para ser cumplido rígidamente como una roca que es compacta, donde cada una de sus partículas fuese la sociedad, entonces no podría salirse más que de ese mar, de ese ámbito duro, ¿no?, seguir como robots hoy, mañana y siempre. Bien, algo que yo cuestiono es que cuando uno va hacia la calle y alguien arroja objetos, y ello es frecuente en una sociedad, no falta alguien que arroje objetos a la vía pública, sea basura o sean objetos que no constituyen basura. Sin embargo, esa conducta constituye una falta descrita en el Código Penal. Esa falta, ¿no?, esa falta descrita como una acción típica, antijurídica, culpable e imputable, constituye pues algo que contribuye, ¿no?, que contribuye al mejoramiento social. Porque al estar descrito debemos entender que existe una expresión de temor, de atemorizar a la sociedad en general, para que cuando intente realizar esa conducta, no realice esa conducta que está considerada una falta o un delito. Ese es el sentido. Las personas deben tener criterio,
Bien, cuando yo explico el derecho, muchas personas, no falta alguna que se atreva a realizar una serie de conductas en contra de mi persona porque ellos solo entienden que debe estar descrito. No es así, porque hay elementos volitivos, ¿no? Hay elementos volitivos que intervienen en la consideración de si algo es o no delito. Cuando caminamos por la calle y alguien pues acelera su motocicleta o acelera su mototaxi para atropellar a una persona, ¿no comete un delito? Sí, pone en riesgo la vida de una persona. Y si es intencional, pues se ha configurado el delito. O sea, no es que el, no es que porque alguien obvie, olvide, omita por diversos motivos la explicación completa de aquello que es delito, no significa que no exista delito, ¿no? El delito existe. Bien. El organismo estatal, ¿no? Compréndase en ello, el Ministerio Público, que el Ministerio Público existe a nivel mundial. Y eso no significa que a pesar de ser una integridad, a pesar de ser una unidad, no implica esto que aquellos operadores, y operadores en el sentido de aplicadores del derecho, no sean libres de utilizar su criterio. No sean libres de utilizar su criterio, pues son libres de utilizar su criterio. Y además están obligados, no obstante ello, están obligados a una jurisprudencia, a una casuística, a un jurado en determinados casos. Entonces, el derecho positivo no ha pasado atrás. El derecho positivo es algo que está ahí y existe. Y siempre existirá y siempre habrá la necesidad. Los derechos humanos están positivizados y no por ello han pasado a ser desfasados. Bien, en algunos lugares se rige principalmente por la costumbre. Dicen que no hay costumbre mejor que otra. Y entonces, cuando hablamos que una costumbre no es mejor que otra, evidentemente que no. Sin embargo, las personas somos libres de pensar de que una costumbre es mejor que otra y que por ello elegimos una determinada costumbre. Sin embargo, esa elección no puede convertirse en antagónica, extintiva de la otra costumbre, salvo obviamente que aquellos que practican esas costumbres totalmente opuestas o muy diferentes se decida por cambiar de costumbre. Bien, así el trabajo de legisladores y que por ellos les pagan excesivas cantidades de dinero, se producen diariamente resoluciones administrativas, resoluciones legislativas del Congreso, del Poder Ejecutivo, en el Tribunal Constitucional, en la SUNAT. El Congreso elabora diversas leyes, decretos legislativos que estén vinculados principalmente con materias que hay que regular en el ámbito constitucional, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito de, de niños y adolescentes. Bien, escriben demasiadas normas y luego no falta algún funcionario que mencione: ¿por qué demasiadas leyes? ¿Quién las va a aprender todas? Resulta que no debemos mantener en la memoria todo esa unidad,
porque esa unidad la proporcionan a los órganos estatales a través de un SPIF, para que el funcionario lea, estudie e incluso aquel que sabe buscar en el interior de un sistema informático puede encontrar el sistema de normas de tal modo que no hay necesidad de recordar todo. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día la justificación de abandonar el derecho positivo está en la existencia inmensa de normas que impiden supuestamente encontrar una respuesta legal. O sea, si es que hay una respuesta legal, entonces prima la respuesta legal, y si no, no. El tema no queda ahí. Actualmente muchos funcionarios que han ingresado al Estado ha sido principalmente en los últimos exámenes que se evaluó por el Consejo Nacional de la Magistratura, fue principalmente porque utilizaron su criterio y las preguntas nunca fueron de criterio, ¿no? Es decir, mencionan que aquel que aprende la ley es una persona que está totalmente desfasado. Cuando la pregunta hubiese sido, ¿cómo mejoraríamos esto? ¿Cómo podríamos mejorar una norma y esté mejor regulado un conflicto jurídico? Sí. Las preguntas principalmente son de memoria. Preguntan, ¿cómo resolvería este caso de acuerdo a la sentencia vinculante número tanto expedida en un expediente de número X? Es una pregunta de memoria porque evidentemente si trata de una sentencia vinculante, pues se debe resolver de acuerdo a la sentencia vinculante y hay que recordar en ese momento cómo se resolvió ese caso dentro del contenido de la sentencia vinculante. Es decir, no existe pues una, una verdadera pregunta si realmente es por criterio. Solamente es expresivo de que se trata de criterio cuando se está nombrando jueces que prontamente se dedicarán al prevaricato y nadie los va a detener. Nadie les va a detener. Lamentablemente esto de nadie les va a detener les importa muy poco, porque quien está expresándose en este momento es una persona que estudió Derecho, que actualmente está fuera del ente judicial o del ente fiscal, y ellos ostentan el poder coercitivo, el poder coactivo, ¿no? Las denuncias por abuso de autoridad, por prevaricato, no resultan efectivas. No resultan efectivas y no les importa. Porque esencialmente quien les instituyó mencionó, el derecho positivo está desfasado. Ahora queremos funcionarios públicos, servidores públicos que utilicen criterio, pero es solamente aparentemente, porque como reitero, las preguntas fueron principalmente de memoria, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto de conformidad al precedente vinculante número tanto en el expediente X? Es una pregunta de memoria, no es una pregunta de criterio, porque necesariamente al utilizar un precedente vinculante se debe resolver de acuerdo al precedente vinculante. Y algunos mencionan, bueno, no ha sido de memoria porque ha estado escrito parte de la jurisprudencia y solamente habría que recordar. Falso. Porque hay que recordar la parte esencial de la sentencia para poder responder a una pregunta de manera precisa. También cuando hablamos de temas sobre prevaricato,
se utilice el criterio, ¿no? Palabras como torcedura, y menciónese que esa palabra nunca se aplicó con la verdadera sanción. Simplemente es un distractor para evitar que determinadas personas puedan conocer el derecho. Los más importantes, bueno, en realidad el pueblo queda o está totalmente nubilado frente a las expresiones no jurídicas. El pueblo ha elegido sus autoridades y supuestamente los funcionarios del Estado no se eligen, sin embargo ello es falso. Sí se eligen también, porque lamentablemente aquellos que evalúan han sido elegidos, ¿no? Y la mejor manera de elegir de tal modo que no se percate ninguna persona que los funcionarios también son elegidos por voto es preguntar o realizar preguntas de memoria, o preguntar ocultando que una pregunta resulta siendo de criterio cuando no es de criterio. El funcionario público hoy en día no realiza su función por obligación, sino porque hay alguien que también pueda ostentar poder dentro de la sociedad, de tal modo que sus acciones estén respaldadas económicamente, no necesariamente con dinero, sino con oportunidades para poder ser aceptado y continuar en el cargo estatal. Algo curioso, hay un funcionario que ingresó en primer puesto por la Consejo Nacional de la Magistratura y que no sabe diferenciar entre público en el sentido en que se está hablando en la vía pública y público desde el punto de vista de incorporado a un proceso. Cuando se incorpora una prueba a un proceso, en derecho también denominamos con característica de público, y él lo utiliza en los dos sentidos, y es esa persona que ha ingresado en primer puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera que toda persona puede tener acceso, menciona, en cualquier momento a esa prueba, porque muchos doctrinarios e incluso los más connotados a nivel nacional mencionan que público como sinónimo que se divulga, que se habla en la vía pública, cuando ellos nunca se tomaron el tiempo de mencionar que esa característica pública en realidad se refiere al carácter estatal, al carácter instituido como estatal. Es del Estado, es de propiedad del Estado. Cuando alguien incorpora una prueba a un proceso, es de carácter estatal, no pertenece, dice, a las partes, pertenece al proceso, ¿no? Ya no es de la parte que lo presentó, sino que cualquiera de ellas puede utilizarla para poder defenderse dentro del proceso. O sea, pierde la característica de ser particular. Se ha convertido de característica estatal. El juez puede disponer su revisión, el juez puede disponer algunas diligencias para determinar si realmente tiene o no tiene la característica de privada o de característica pública, si no afecta los derechos a la intimidad o derechos fundamentales. Entonces, allí principalmente quiero mencionar
que es un paso trascendental del derecho del Estado que diferencia estos dos términos, porque ya existe corrientes de pensamiento muy fuertes que al no poder dilucidar debidamente la diferenciación entre la característica pública en el sentido de ser hablado, divulgado en la vía pública o de ser de conocimiento de toda una sociedad o de gran parte de ella, se confunda como aquello que contiene aquello que contiene el concepto público cuando se incorpora una prueba al proceso. No es el mismo significado, porque el juez corre traslado recién en audiencias, ¿no? En audiencias civiles, en audiencias penales, laborales, recién corre traslado cuando se presenta una prueba, no le corre traslado a la sociedad. La sociedad no puede ir, no debe ir ante el juez, como sí lo hace, porque precisamente hay una conceptualización equivocada, difundida en una sociedad, pero eso no significa que la sociedad no pueda percatar eso. Es evidente que la sociedad sí puede percatarse de eso, porque bien sabe que el juez debe ser imparcial. Por eso sabe perfectamente que ese concepto errado no debe ser utilizado en ese sentido, porque ello genera un juez que no sea imparcial, un juez que va a resolver de modo totalmente a favor de la parte que está a favor o más próxima o más cercana en el sentimiento, en la comunión intelectual con la sociedad. En otras palabras, no resolverá justamente porque estará resolviendo por dirección de la sociedad. Muy pocos jueces se atreven a enfrentar a la sociedad. Consideran que principalmente hay que resolver en función de aquello que dicta la sociedad, para no hacerse problemas. En diversos pasos por los entes judiciales, por los entes fiscales, he podido advertir que hay que resolver de tal modo que la sociedad no nos persiga. Ello es falso. La sociedad persigue justicia. La sociedad persigue los valores. Entonces, ¿para qué fueron nombrados como magistrados? Es importante, o principalmente es importante, que las conceptualizaciones no estén vinculadas con temas económicos. Muy pocas personas se dedican a analizar esto. Bueno, regresando al comienzo, como les mencionaba, que resulta siendo una anécdota que mi abuela, que en paz descanse, pues mencionaba alguna vez la frase no le curáis, ¿no? Y al final se buscaron una persona así y luego la instituyeron como Jesucristo frente a Barrabás. Instituyeron a Jesucristo, instituyeron a Barrabás y a Jesucristo lo dejaron por un lado porque solamente se basan esencialmente en aquello que pueden aprovechar para que se sustente como algo económico, ¿no? Oportunidad laboral y supuestamente basado en la consideración social, y no es consideración social. El ámbito intelectual es diferente, ¿no? Es una pena, es una lástima que órganos tan importantes se dediquen a nombrar magistrados que no tienen esa relevancia, ¿no? Que no contienen esa relevancia. Porque si tuviesen esa relevancia, entonces ¿por qué manejan o conducen, ¿no?, el proceso? Conducir el proceso es dictar que un medio probatorio sea admitido dentro del proceso.
y luego todo el mundo presenta acceso a ese expediente. Pero ese acceso termina cuando alguien habla, como yo en este momento, y más tarde, el segundo día o el tercer día, todo el mundo tiene acceso antes de que se corra traslado de ese documento. ¿Cuántos hemos vivido eso? Precisamente porque no existe un verdadero aplicador del derecho. El derecho ha pasado a ser menos importante desde el punto de vista positivo. Hoy en día en las calles, en las iglesias, en las grandes entidades ha sido considerado como desfasado y, como reitero, incluso denominado aquel que aplica el derecho positivo como simio, como robot, cuando ello no es verdad. Si fuese verdad, entonces una sola pregunta o simple pregunta: ¿cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas personas otorgan poder a un magistrado o específicamente, cuántas personas otorgan poder a un legislador que no conoce el derecho? ¿Cuántas personas pagan impuestos, tasas, contribuciones para que reciba el legislador su emolumento? Millones de personas. ¿Y cuánto recibe? Muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo podemos decir que el derecho positivo esté desfasado? Y resulta siendo extremadamente contradictorio mencionar un pago enorme para instituir el derecho positivo y luego se mencione que el derecho positivo está desfasado. Bueno, en esta oportunidad yo he creído conveniente mencionar estas pequeñas cosas, toda vez que en la universidad yo nunca realicé ello. Pero resulta importante porque y como muchos magistrados mencionan también, es importante sentar en el sentido de instituir, ¿no?, que la verdad intelectual no se expresará si seguimos centrándonos exclusivamente en aspectos económicos. El aspecto económico sin duda posee su propia relevancia, pero sentar la importancia intelectual principalmente en el aspecto económico va a terminar con evitar que esta sociedad sea algún día realmente intelectual. Gracias. Buenas noches.